7:41, seguimos al aire de Algo con R y llega el momento de abrir el panorama hacia el planeta entero. Lo tengo a mi lado a Mariano Vázquez, periodista, amigo de la casa y especializado en temas internacionales. Hola Mariano. Hola Juan, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, ¿Todo gracias. tranquilo? Sí, todo bien. Juan no vino, pero estoy yo en su reemplazo, así que no pasa nada. Día largo, perdón. Como si estuvieran pasando cosas, Sí, pocas cosas en el mundo como para acordarte un nombre, che, así que... Sí, perdón. No hay ningún problema. Decime vos por dónde querés empezar con este quilombo enorme que viene ya de larga data. Bueno, ya estamos entrando en el día 12 desde la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dio respuestas mucho más efectivas y potentes que las que Estados Unidos e Israel esperaban, y todos los reportes hoy de medios estadounidenses o especializados en Medio Oriente y en política de Estados Unidos hablan de una preocupación de ambos países por que esperaban que esto hubiese sido un poco más corto, que la virulencia de los primeros ataques hubiese intimidado a Irán, cosa que ocurrió lo contrario. Irán no solo atacó a Israel, sino que atacó también objetivos de Estados Unidos, sobre todo en los países del Golfo. Estos países del Golfo, la mayoría petromonarquías, con altísimo poder adquisitivo, con producción de petróleo, con un soft power muy fuerte, no esperaban esto, y ellos que se presentan a sí mismos como una zona dentro de Medio Oriente muy pacífica para los negocios, para el turismo, etcétera, vieron alterada su paz y están preocupados. Y Estados Unidos lo mismo, porque la respuesta de Irán ha sido fuerte, así como también la respuesta de la sucesión de el líder supremo de Irán. A Jamenei lo reemplazó su hijo, y esto ha sido toda una novedad y ha generado también resquemores y enojos en Estados Unidos e Israel, pensando que la respuesta que iba a haber era una sucesión hacia la moderación, cosa que no ocurrió. Bien. ¿Por qué decís que es una novedad que lo reemplace el hijo a Jamenei? ¿No suele tener ese...? Bueno, no, una novedad en el sentido de que en general, respecto a lo de Irán desde la revolución del 79, para recapitular, en el 53 hubo un golpe de Estado contra Mossadegh de parte de Estados Unidos y los británicos. Producto de Mossadegh había nacionalizado el petróleo y las empresas petroleras. En respuesta a eso dieron ese golpe de Estado y pusieron a un Shah que gobernó hasta el año 79, en el cual se impone la revolución islámica. Desde ese momento Khomeini fue el líder supremo. El líder supremo es muy importante, recordemos que ahí está el centro de la relación chií, y es el líder supremo, la figura espiritual de la nación, pero a su vez es la máxima representación política, jefe de las Fuerzas Armadas, y por encima de la autoridad, por ejemplo, del presidente. Luego lo reemplaza Ali Khamenei, y ahora lo reemplaza el hijo, porque en general se suponía que podía ser el momento es particular, entonces se suponía que no había una cuestión hereditaria por la cual sucederse, porque no era la característica de Irán, pero ante la situación lo reemplaza un líder fuerte, y que recordemos, y esto es importante también saberlo, que perdió a su padre, perdió a su madre, perdió a su esposa, perdió a un hijo, se supone que también a un nieto, a sobrinas o sobrinos y algún familiar más, es decir, también ha sufrido en carne propia. Y esto lo que demuestra es la decisión soberana de Irán de ratificar el rumbo político y de decirle a Estados Unidos e Israel que no va a haber rendición ni va a haber desescalamiento de las tensiones bélicas. Va a haber respuesta del otro lado. Bueno, clarísimo esta cronología que nos hiciste para entender cómo llega Irán a este presente. Y volviendo a este presente, uno de los titulares, o así que leí muy por encima, era que ahora este conflicto, esta guerra, o como se pueda llamarle, ya está involucrando a 16 países con todas las respuestas de Irán en estas bases militares de Estados Unidos, en otros lugares. Bueno, sí, no sé si 16, seguramente, hago la cuenta rápido en mi cabeza, 8, 9, sí, 10 seguros, y algunos más periféricos, pero que pueden sufrirlo. Recordemos que Israel también, además de estar atacando a Irán, atacó posiciones chiíes en Irak. Irak
recordemos, está dividido en 3 sectores muy fuertes, suní, chií y también el sector kurdo, sí. Y la rebelión o de apoyo del sector chií a lo que está sucediendo en Irán es muy fuerte. Ellos están atacando posiciones de Estados Unidos allí, entonces Israel ha atacado, como está atacando también el Líbano. Israel, además del genocidio en Gaza, de la creciente colonización en Cisjordania, el año pasado atacó a 8 países con distintos bombardeos, ya sea un ataque en Qatar, donde estaban reunidos cúpula de Hamas, un ataque a Damasco, donde estaba reunido la Guardia Revolucionaria iraní, y así con otros, Yemen, un montón de países. Es decir, estamos ante un mundo ya que no basado en reglas, sino en la discrecionalidad de Israel, que tiene el apoyo de Estados Unidos, y de Estados Unidos, que decide, como lo hizo con el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, actuar por fuera de las reglas que marcan el derecho internacional, las Naciones Unidas, los crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que no se debe hacer lo están haciendo. Bien hecho este raconto también de ataques contra Israel, porque como si no fuera lo suficientemente grave lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio que está pasando ahí, nos hace también por ahí perder la percepción del daño que está causando en otros países, como bien dijiste, los ataques a 8 países. Sí, bueno, es un mundo, aparte una zona que las tensiones están creciendo, una zona de muchas tensiones habitualmente. Recordemos hace unos años, unos cuantos, ya que unos 15 años, la emergencia de la llamada primavera árabe, que también provocó una serie de cambios, revueltas, represiones, y el rol creciente de Estados Unidos tratando siempre de desestabilizar a la región, una región que antes había pasado por una colonización primaria de franceses y británicos, y posteriormente a un intento de dominio por parte de Estados Unidos. Esto es una situación muy grave, una situación muy peligrosa, porque Irán no es un país menor. Irán es un país que tiene más de 90 millones de habitantes, es un país donde la religión chií, dentro de lo que es la religión musulmana, están divididos en sunitas y chiitas, y la fuerza de este sector del Islam está en Irán, y es muy fuerte, y es un país además antiimperialista, que logró reponerse a ese golpe de Estado de casi 5 décadas impuesto por Estados Unidos y el Imperio Británico, y fue moldeando un modelo político muy fuerte en el cual el nacionalismo es muy importante, la religión es muy importante, y tiene también un poder colegiado que no está solo en el líder supremo. Y esto también es una cosa que demuestra su falta de respeto y la ignorancia por parte de Estados Unidos de matar a su líder religioso, que es a su vez el líder político de la nación, pero que no es una dictadura o una monarquía hereditaria donde si asesinás al de arriba podés establecer una sucesión en la cual participás. Aquí hay un montón de poderes que están, el grupo de expertos, la Guardia Revolucionaria, el Congreso, los sectores de la religión chií. Es decir, es un poder muy fuerte y muy diseminado, y a su vez, otro dato que es importante, al año de producirse la revolución del 79, se inicia una guerra con Irak, que dura 8 años, instigada por Estados Unidos para tratar de desestabilizar. Y desde ese momento Irán decidió que no iba a sufrir una tragedia como esa. Fue una guerra muy larga, en la cual los 2 primeros años costó muchas vidas, logró reponerse, y después, en lo largo de la guerra, impuso una especie de armisticio que, a pesar de que Irán iba ganando, aceptó, y eso quedó como lo que llamaron una copa envenenada. Esa copa envenenada fue la que se debatió previo a los ataques de Estados Unidos en la prensa iraní sobre otra vez Estados Unidos ofreciendo una copa envenenada, que era terminar con el tema nuclear, terminar con sus misiles balísticos, y terminar de apoyar a sectores o a grupos como Hezbollah u otros que apoya Irán fuera de sus fronteras. Obviamente esa copa envenenada no la aceptó
Irán y Estados Unidos, a pesar de estar en plenas negociaciones, bombardeó. Y bueno, hoy esos misiles balísticos, que son realmente la joya de la corona, que tienen alcances de hasta 2.500 kilómetros de distancia, son los que permiten a Irán estar defendiéndose como lo está haciendo. A quien escuchan es a Mariano Vázquez, periodista especializado en temas internacionales, haciendo su columna de temas internacionales. Y ahora, Mariano, plantando acá bandera de acá un poco adelante, ¿qué se puede proyectar en el futuro cercano de cómo va a seguir? Y yo creo que va a haber una continuidad mucho más larga de estos enfrentamientos. Creo que tanto Estados Unidos como Israel esperaban otro desenlace, incluso con el asesinato del líder supremo, esperaban que tal vez hubiera una sucesión hacia sectores moderados, pero eso no ocurrió, sino que por el contrario fueron hacia sectores más duros, hacia sectores que lo que consideran, y el propio Ali Khamenei lo dejó establecido sabiendo que podía ser asesinado, y es que hubiera en cada sector de poder hasta 4 reemplazos, y que lo que era importante era sostener la revolución iraní por encima de todo. Es decir, quedaron sentados las bases y los bombardeos indiscriminados. Ahora se comprobó que la escuela de niñas atacada fue por un Tomahawk, que es un misil estadounidense. Irán no tiene esos misiles. Trump y su secretario de Defensa pretendieron decir que fue un misil que se había perdido su dirección y terminó ahí, un misil del propio Irán. Eso se demostró ahora que no, por la geolocalización y otros sistemas que pueden comprobar eso. Y esto lo que va a generar es más indignación, incluso en sectores que son opositores a la teocracia iraní, porque el sentimiento nacional y el sentimiento de que una fuerza extranjera está metiéndose, invadiendo y generando caos y dolor también es muy fuerte. Así que creo que puede haber, o Estados Unidos puede intentar negociaciones para tratar de culminar esta afrenta, estos ataques en el corto plazo. Yo veo a los iraníes sin voluntad de negociar producto de estos ataques. Por ejemplo, hace unos días Estados Unidos hundió un buque iraní que estaba en aguas cercanas a Sri Lanka, porque había ido a la India a realizar una serie de pruebas, pero protocolarias, es decir, no era un buque de guerra, no tenía armas. Una demostración militar en India sin municiones. Exactamente, ese era un protocolario, exactamente. Y eso, Estados Unidos lo hundió, es decir, en aguas internacionales. Eso nos remite a nosotros lo que ocurrió con el Ara crucero Belgrano, que fue lo mismo que Malvinas. Exactamente, que lo hundieron por fuera de las 200 millas del área de Malvinas. Y esto demuestra una crueldad total, porque atacás un buque indefenso y a su vez Estados Unidos impidió el rescate de los sobrevivientes. Eso es una violación de la ley de mar básica, que es, más allá de que estés en una conflagración bélica, la ayuda a quienes se hundieron y a los sobrevivientes, cosa que ocurrió con el Belgrano y no ocurrió en este caso. Incluso Estados Unidos impidió que eso ocurriera. Es decir, estamos ante un crimen de guerra, un crimen a las leyes del mar. Es una situación muy complicada, además con un personaje muy inestable como es Trump. Es decir, también es más difícil leerlo, aunque era obvio que lo de Irán iba a suceder, pero es más difícil leerlo en el sentido de pareciera que no hubiera un plan posterior, ¿no? Más allá del petróleo, más allá del supuesto cambio de régimen, cosa que por ejemplo en Venezuela no ocurrió. Es decir, parece que tiene claro un primer paso, pero no hay una estrategia clara sobre a corto o mediano o largo plazo. Juega a desestabilizar el país que ataca y dejarlo indefenso quizás, pero pero generando además situaciones como la subida del precio del petróleo, inestabilidad económica. Esto genera además como efecto rebote inflación, aumento en precio de los alimentos, genera un montón de situaciones, esta disparada que tuvo el precio del barril. Y lo que hace Trump es decirle a los barcos crucen, no sean miedosos, como, bueno, pero cruzá vos el estrecho de Hormuz. Recordemos, el 20% del estrecho de Hormuz circula, el 20% del petróleo. Y Irán tiene, porque está de su territorio, la potestad de cerrarlo, que es lo que hizo. Entonces, esa situación está generando mucha preocupación e inestabilidad, y claramente Estados Unidos no tiene la capacidad ni la autoridad moral para
pretender resolver esta situación. ¿E Israel hasta dónde va a acompañar? Bueno, yo te diría que hay muchos que creen que Estados Unidos arrastra a Israel y en realidad es Israel el que arrastra a Estados Unidos. Israel era lo que quería hace mucho tiempo esto, avanzar en el ataque a Irán. De hecho, el secretario de Estado de Biden acusó ya en una entrevista a Israel de pretender llevarlos mediante información falsa a bombardeos a otros países luego de lo que pasó el 7 de octubre en Gaza, es decir, y que Biden no aceptó, y que esas pruebas que hablaban de que Irán ya tenía una bomba nuclear, etcétera, etcétera, era falso. Bueno, Netanyahu está en una carrera hacia adelante, tratando de esquivar las causas de corrupción, su ineficiencia, lo que pasó el 7 de octubre, pero bueno, lamentablemente también tiene un apoyo mayoritario en la sociedad israelí, eso también es una realidad. Y lo observamos también en candidatos supuestamente progresistas, que si uno los escucha ahora en la campaña electoral, porque va a haber elecciones este año, no se diferencian de lo que dice la ultraderecha o el supremacismo religioso israelí. Es impresionante eso. Estamos ante, digamos, un momento en el cual el borrar del mapa a quien se considera el enemigo político parece natural, es decir, sí, matar niños, matar mujeres, bombardear zonas civiles. Estamos en momentos complicados, muy complicados. Se está naturalizando de una manera muy preocupante. Amigues, ha pasado Mariano Vázquez haciendo su columna de internacionales. Gracias, Marian, por acercarte acá. Por Veremos favor. cuánto cambia el panorama de acá hacia la próxima columna. Bueno, la semana que viene, creo que no... Bueno, nunca se sabe, pero creo que esto va a extenderse por mucho tiempo, a no ser que Estados Unidos tome alguna decisión de terminar con las operaciones o considerar que, bueno, ya está terminado el tema, aunque no esté terminado, pero bueno, Trump tiene muchos problemas internos, elecciones de medio término este año, una imagen negativa muy alta, es decir, siempre que hay una guerra, que Estados Unidos libra una guerra en el exterior es porque el patio interno lo tiene complicado. Está mal. Amigues, ha pasado Mariano Vázquez. Primero el individuo. Y en defensa del derecho a la vida. Política y otra cosa la libertad es ser político. Somos liberales. De la propiedad. Y después todo el resto. Está roto y no hay afuera. Hay algo con R. Recuperar lo roto, recuperar los retazos, coser los retazos, coser los rotos. Reutilizamos la mierda. Hay algo con R. En lo roto está la R.